Entonces, vamos a seguir con las lesiones, ¿cierto? Hoy vamos a ver las lesiones vasculares. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes al hablar de vascular? Tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿no? Con vasos, ¿ya? Más que Con con el vasos sanguíneos, flujo, sí, eso. ya. Pero está bien ahí como ir para allá la asociación, ¿ya? Tiene que ver con los vasos. Entonces, la mayoría de las masas del tejido vascular, ya en los tejidos vasculares ustedes hagan un repaso de lo que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Cómo están compuestos, ¿ya? Porque aquí recuerden que para hablar de lo que está malo o de lo anormal, hay que conocer lo que está normal, ¿ya? Entonces, la mayoría de las masas, ya más cuando hablamos de masa hablamos de aumentos de volumen, ¿cierto? Estamos hablando de una tumoración, ¿ya? Del tejido vascular que proliferan en la cavidad oral son tipos de tejido de granulación reactivo que aparecen en respuesta a una lesión. ¿Qué significa eso? Que en general, la mayoría de las lesiones que aparecen en los vasos sanguíneos son en respuesta a una inflamación, ¿cierto? A algo que pasó y el cuerpo reaccionó a generar una respuesta. Y esa respuesta ustedes saben que dependiendo de la lesión, esa reparación va a ser algo que va a volver después a la normalidad o no, ¿ya? Las neoplasias derivadas del revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos se conocen como hemangiomas y las derivadas de los vasos linfáticos se conocen como linfangiomas. Entonces, cuando hablamos de lesiones vasculares, tenemos las lesiones de los vasos sanguíneos y también las de los vasos linfáticos, ¿ya? Es cierto que son los dos sistemas de circulación que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, la del sistema sanguíneo, los vamos a llamar, esas neoplasias se van a llamar hemangiomas, y las del tejido linfático, linfangiomas. En cabeza y cuello pueden existir malformaciones arteriovenosas capaces de afectar tanto partes blandas como partes duras. Recuerden que nosotros tenemos circulación no solamente en las partes blandas de nuestro cuerpo, las mejillas, los brazos, ¿cierto? Sino que también en partes óseas, ¿ya? Las malformaciones arteriovenosas mandibulares son frecuentes o son más frecuentes en mujeres y suelen detectarse en la infancia. Estas raras lesiones expanden lentamente la mandíbula y son indoloras. Generalmente las lesiones de huesos tienden a ser, la mayoría, no todas, a ser indoloras. Y acá vamos a hablar entonces primeramente de las lesiones de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Como habíamos hablado, estas neoplasias les vamos a llamar hemangiomas. Entonces, etiología del hemangioma desconocida, se da más sí en mujeres. Ojo, miren acá, 60-70% casos en cabeza y cuello. Y adivinen quiénes son los especialistas que más ven esta área. Los odontólogos. ¿Ya? Son firmes a la palpación. ¿Santiago? No, que sí, que iba a decir yo lo mismo, igual, el odontólogo. Claro. A veces uno puede decir, no, pero nosotros no analizamos cuello. O sea, perdón, ni cuello ni cuero cabelludo, por ejemplo. Pero el paciente está delante de nosotros, ¿cierto? En una posición donde nosotros tenemos acceso a su cabeza y también a su cuello, ¿ya? Entonces es más fácil para nosotros pesquisar esas lesiones que tal vez para otros profesionales del área de salud, ¿ya? En cuanto a la clínica o características clínicas, proliferan en los primeros 6 a 10 meses, y ojo aquí, regresionan hasta los 5 a 9 años, ¿ya? O sea que se devuelve, o sea que esa patología se sana por sí misma, ¿ya? Lengua y labio, hay que descartar hemangioma visceral. Diagnóstico diferencial, que podemos, en los intraorales, que se puede parecer mucho a un granuloma piógeno, ¿ya? No biopsiar, hay que realizar un angiograma. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si nosotros tomamos una biopsia de estos tejidos? Recuerden que estamos hablando de vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si yo llego y corto y tomo una muestra? No, pues que se sangra. Hemorragia, ¿ya? Exacto, Vamos a ir hemorragia. añadiéndole palabras más técnicas a nuestro Ya, lenguaje, ¿ya? ya, sí, sí, Hemorragia, ¿cierto? Porque estas sí. pueden ser agrandamientos de estos vasos sanguíneos que no vamos a poder controlar, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, algunos óseos que hacen como un enmarañamiento, que
que este vaso sanguíneo hace como muchas vueltas, ¿cierto? O incluso se dilatan tanto que no tienen la forma de un conducto de un vaso sanguíneo. Entonces yo puedo decir, acá lo tomé, lo pinzamos, lo cortamos y dejamos la crema porque no podemos después controlar, no sabemos dónde atajar esta circulación, ¿cierto? Para poder cortar este sangramiento, ¿ya? Tratamiento, en los cutáneos hay tratamientos con láser y también embolización. La embolización es cuando metemos una jeringuita, ¿cierto? Y aspiramos lo que hay en esa zona, ¿ya? Que también se puede utilizar, por ejemplo, en un quiste o en un absceso. Hemangioma. Los hemangiomas, entonces, ¿qué son? Son proliferaciones benignas relativamente frecuentes de los canales vasculares que pueden estar presentes al nacer o manifestarse durante la primera infancia. Algunos evolucionan lentamente, su tamaño se estabiliza y persiste durante toda la vida, eso les vamos a llamar amartamosos, o desaparecen lentamente. Y otros pueden crecer de forma gradual pero continua. Intraorales, podemos ver estas zonas como amoratadas, ¿cierto? En este caso, en el fondo de vestíbulo. Y miren esta lengua, cómo se ve esta lesión, ¿cierto? Que lo podemos ver entre rojo hasta morado incluso, o azulado. Ya de ese color se ven las lesiones de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, este color viene a ser como bien azulado, ¿cierto? Sí, Y doctora. generalmente el paciente no se va a asustar, porque es muy probable que lo haya traído desde chiquitito, ¿ya? Ahora, si empieza una lesión a manifestarse de forma muy rápida en la boca, hay que tener ahí bastante consideración. En general usted le tiene que preguntar al paciente, ¿hace cuánto tiene esa cosita? No, doctora, yo nací con eso. Ah, ya, listo, hemangioma, ¿ya? Para descartarlo, obviamente podemos tomar un angiograma, pero en general el paciente ya sabe. Ya, la mayoría se localizan en la piel, pudiendo ser planos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama una lesión plana? Ay, a ver. ¿Se acuerdan cómo se llama las lesiones planas? ¿Una mancha? Ay, sí, sí, que de algo me acuerdo, pero el nombre no me me- como que me acuerdo cuál era, pero no me recuerdo bien cuál era el nombre. Mácula, mácula. Mácula, Sí, bien. mácula. Ya. La mácula es una mancha, ¿cierto? Entonces, la mayoría pueden ser como una manchita o también puede ser un poquito más elevado, ¿ya? Y se pueden extender, ¿cierto? En la superficie, ¿ya? Por ejemplo, en la carita de este bebé. Características clínicas. Tenemos ya de lo que hemos visto, tenemos ciertos los que son intraorales y también los que podemos encontrar extraorales, ya en la piel. En la cavidad oral suelen ser elevados, a menudo multinodulares, ya como el que veíamos en la lengua, ¿cierto? Que se veía como con varias pelotitas para que se entienda el tema de los nódulos, y nítidamente rojizos, azules o moratados. Generalmente afectan a niños sin predilección por ningún sexo. Pueden aparecer en cualquier parte de la mucosa, pero son más frecuentes en la lengua. Su carácter multinodular confiere a la superficie dorsal de la lengua un aspecto arracimado o polipoide. Esto que decíamos que era multinodular. Los hemangiomas intramusculares pueden localizarse en cualquier zona de las partes blandas de la cabeza y cuello. Cuando son profundos, el tejido superficial es de coloración normal, porque está en un tejido más profundo, por lo tanto el tejido normal lo tapa. Entonces no se ve una coloración mayor y como dentro de los tratamientos que vamos a ver más adelante, no siempre los vamos a ir a tratar, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Los hemangiomas intramusculares distorsionan la zona y presentan una textura esponjosa a la palpación. Los podemos encontrar en cualquier parte que haya vaso sanguíneo, ¿ya? En la cara, a veces vamos a encontrar estas lesiones que se llaman como tipo mancha en vino de Oporto, ya vino de Oporto, que son estas manchitas grandes, y que si se dan cuenta, pareciera ser que siguiera una o varias ramificaciones del nervio facial.
¿Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, estaría siguiendo qué ramas del nervio facial? La mandibular, la oftálmica y la... ¿Cuál era la otra? La, ah, ah, la ¿La maxilar. Sandra? Como doctora que se escuchó entre robotizados que tengo súper mala la conexión. Que si acá me pudiese decir en esta fotito qué ramas del nervio trigémino estaría siguiendo este mangioma, El oftálmico ¿ya? y el que está abajo, ahí se me olvidó. La mandibular. Vamos Er- chicos, recuerden que el nervio trigémino es fácil. Oftálmico, maxilar y mandibular, po, ¿ya? Que eso es lo que más nosotros deberíamos conocer. Maxilar y mandibular debe ser de nuestro lenguaje casi de cada 5 minutos, ¿ya? Pero yo le dije, doctora, ¿no escuchó? No, si lo escuché, si era para preguntarle a la Sandra. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces, aunque puede a veces presentar elevaciones nodulares, la mayoría de las manchas de Virano Porto son máculas amoratadas y difusas con bordes irregulares, ¿ya? No son como es totalmente circunscrito, pero nítidamente diferenciado, ¿cierto?, de lo que es piel normal de la piel que está afectada por el hemangioma. Los dientes situados sobre una malformación vascular suelen ser compresibles, o sea, usted toca el diente y pareciera que se hunde, ¿ya? Dando una sensación esponjosa y pueden producirse hemorragias espontáneas alrededor de la hendidura gingival, ¿ya? La aspiración con una aguja de calibre grueso obtendrá sangre abundante y a menudo la jeringuilla se llena espontáneamente sin manipular el émbolo, ya lo que hablábamos de la embolización. Al aspecto radiológico, clásico de una malformación arteriovenosa central es una radiolucidez multilocular. O sea, si nosotros vemos una radiografía, por ejemplo, lo que podemos ver es una área radiolúcida multilocular, ¿ya? En este caso se ve, por ejemplo, un poquito más el tema de lo multilocular. Es importante recalcar que las radiotransparencias son bastante pequeñas, como agujeros de carcoma en la madera, como esos agujeros que hacen las termitas, ¿ya? Anatómicamente, las radiotransparencias representan el tortuoso trayecto de los canales vasculares a través del hueso. Existen también hemangiomas óseos verdaderos. Estas proliferaciones vasculares están sometidas a presión capilar o venosa y representan proliferaciones vasculares idénticas al hemangioma común de los tejidos blandos. Y los hemangiomas centrales pueden expandir también el hueso, dándole un aspecto radiológico multilocular, sin embargo, no se detecta un soplo. ¿Ya? Entonces, radiográficamente, pudiésemos observar este tipo de alteración cuando están en el huesito. ¿Ya? O también si están bajo un diente, pudiésemos observar algo también en radiografía periapical, que ahí tendríamos que solicitar una radiografía panorámica para poder complementarlo. Esta patología, entonces, están formados por múltiples canales capilares de pequeño tamaño o grandes espacios vasculares dilatados y tortuosos, ¿ya? Los primeros se conocen como hemangiomas capilares y los más grandes, ¿cierto?, se llaman hemangiomas cavernosos, ¿ya? Tenemos los capilares, ¿cierto?, que son las terminaciones de los vasos sanguíneos, y cuando ya son de vasos más grandes, hablamos de hemangiomas cavernosos. En ausencia de irritación, las células inflamatorias no son un componente habitual de los hemangiomas, por lo tanto son neoplasias, son nuevo tejido a raíz de este vaso sanguíneo, pero que si no hay una infección, no hay una inflamación, no debería haber ningún otro componente en esta patología, ya más que estos canales dilatados, grandes, ¿cierto?, de los mismos vasos sanguíneos. ¿Ya? Y ahí donde se pueden encontrar hemangioma capilar, por ejemplo, ya cuando son de los capilares chiquititos, ¿cierto? Son más pequeños, y el hemangioma cavernoso donde vemos ya lesiones más grandes. Los hemangiomas planos, como hablábamos de la mancha de Virano Porto, esa guaguita, ¿cierto? Que parecía seguir el nervio trigémino, está formado por canales de pequeño calibre, similares a lo del hemangioma capilar. Sin embargo, los vasos suelen estar separados entre sí por una estroma de tejido fibroso maduro. ¿Se acuerdan que el de recién veíamos este hemangioma capilar que está todo mezclado? Todos los capilares mezclados.
En cambio, el de la mancha de Virón-Oporto, pues estos capilares están más separaditos entre sí. Los hemangiomas óseos centrales suelen ser de tipo cavernoso, de grandes vasos. Histológicamente, la malformación arteriovenosa muestra grandes canales vasculares yuxtapuestos y la mayoría de ellos con una capa muscular o adventicia fibrosa. Los canales vasculares desplazan a la médula ósea y las trabéculas óseas adyacentes muestran signos de reabsorción osteoclástica. A medida que va expandiéndose este vaso sanguíneo, va haciendo que el hueso se empiece a reabsorber. ¿Ya? El hueso, yo siempre lo explico, el hueso es más cobarde para las cosas, no va a la pelea como las mucosas se inflaman, pero tratan de ir a la pelea. El huesito, el hueso esponjoso sobre todo, todo lo que vaya creciendo ahí entre medio, por ejemplo, ya sea una infección, ya sea una neoplasia o un quiste, va a ir expandiéndose a expensas del hueso y el hueso se empieza a reabsorber. Evaluación y tratamiento. Estas lesiones suelen diagnosticarse con técnicas de imagen como la angiografía Doppler o la angiografía de contraste secuencial. La mayoría de los hemangiomas infantiles se dejan sin tratamiento hasta la pubertad porque se espera que involucionen de forma espontánea. Los hemangiomas que persisten suelen detener su crecimiento y a menudo se consideran amartomas más que neoplasias verdaderas. Las lesiones que parecen afectar a su estructura más profunda no suelen tratarse, como les decía yo, quedan ahí. En algunos casos puede intentarse, por razones funcionales o estéticas, su extirpación quirúrgica o el empleo de agentes esclerosantes. Muchos hemangiomas mucocutáneos, especialmente la mancha de Virón-Oporto, responden al tratamiento con láser. Estas malformaciones contienen sangre, ya, a presión elevada, y la angiografía secuencial, la angiografía que va tomando fotos, ¿cierto?, para ver cuánta sangre va pasando por ahí, ¿cierto?, su cantidad. Podríamos evaluar de cuánta sangre estaría pasando el flujo de esa zona, ¿ya? Para impedir mayor destrucción, el tratamiento de elección es la embolización inducida, administrada a través de los vasos nutricios. Con frecuencia, la malformación recibe irrigación bilateral y las lesiones mandibulares pueden poseer incluso vasos nutricios derivados de las arterias vertebrales, lo que complica el tratamiento. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, está diciendo que si tengo un diente que tiene, por ejemplo, un diente inferior del lado derecho, ¿ya? Puede ser que ese vaso sanguíneo que que sea un hemangioma, ¿ya?, puede estar recibiendo irrigación. Recuerden que aquí la irrigación no está normal, ¿ya? No es que venga el vaso sanguíneo completito, ¿cierto?, como está. Acá hay una mezcla de vasos sanguíneos, ya que incluso se pueden hacer como una gran masa de vasos sanguíneos, ¿ya? Y por lo tanto pudiese estar recibiendo irrigación de otras partes, como por ejemplo irrigación del lado contralateral. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que a veces yo creo que lo puedo controlar de aquí, pero el problema es que también viene sangre de acá, también está viniendo sangre de las zonas vertebrales, ¿cierto? Y ahí es donde queda la crema porque no tenemos por dónde cortar este sangramiento, ¿ya? Por lo tanto, es importante hacer un buen diagnóstico, ya cuando evaluemos este tipo de lesiones, para evitar la hemorragia espontánea y, por ejemplo, que se pudiese producir por la salida de un diente, cuando esta hemangioma está en relación a un diente, ¿ya? Y eso podría provocar fácilmente la muerte. Diagnóstico diferencial. A veces se identifica un síndrome específico con manchas en vino de Oporto unilaterales en el rostro, en individuos que presentan también hemangiomas intracraneales y epilepsia. Este cuadro se denomina angiomatosis encéfalo-trigeminal, también conocida como síndrome de Sturge-Weber. Los hemangiomas capilares recuerdan mucho histológicamente a los granulomas piógenos. Y dentro del hueso, todo hierro de transparencia multilocular, central, que sangra abundantemente al respirar, puede corresponder a una malformación arteriovenosa, un hemangioma central o un quiste óseo aneurysmático. ¿Alguna duda, chicos, con el hemangioma? Doctora, todo bien. ¿Sandra se ha podido escuchar un poquito mejor? Sí, Ya, a veces la escucho súper. como lento y después como muy rápido. A veces el internet como que hace esa cuestión. No sé qué pasa, Sí. que como que acumula la información, entonces de repente se queda callado y uno habla como robot y de repente así como y habla muy
como que guarda todo el video y lo adelanta para poder calzar al tiempo. Ya, entonces, pasamos ahora a los vasos sanguíneos. Y estas lesiones entonces se van a llamar linfangioma. Definición, proliferaciones, ¿cierto? Vasculares, pero del sistema linfático, ¿ya? Al igual que los hemangiomas, la mayoría de las proliferaciones de los vasos linfáticos aparecen durante la infancia y pueden involucionar espontáneamente durante la pubertad o alcanzar un tamaño determinado y estabilizarse después sin crecer más. Chicos, denme un segundo. Ok, doctora. Ya, perdón. Al igual que los hemangiomas, hablábamos que proliferaban y después evolucionaban la mayoría de forma espontánea, ¿cierto? A medida que el paciente va llegando a la pubertad o un poquito más, y o se quedan ahí, se estabilizan y no crecen más. No tienen predilección por ningún sexo, y en la mucosa oral los tumores son generalmente autolimitados, crecen hasta cierto rango y hasta ahí se quedan. Mientras en la región lateral del cuello, ya donde tenemos más vasos sanguíneos, se conocen como higroma quístico, ¿ya? Entonces dentro de la mucosa oral tienden a ser limitados, crecen hasta cierto tamaño y ahí se quedan. El problema es que en la zona lateral del cuello, ¿cierto? Nosotros tenemos todas las grandes cadenas de vasos linfáticos, ¿cierto? Y ahí es donde queda la crema. Lo vamos a ver. Entonces, decíamos que en la boca eran autolimitados, ¿cierto? Se pueden ver de esta forma como arracimados, ¿ya? Especialmente en la zona del dorso de la lengua. Los cúmulos tisurales que semejan uvas, ya como pequeñas uvas, pueden tener un aspecto amarillento y son blandos a la palpación. Y los labios son la segunda localización más frecuente del linfangioma intraoral. Pero hablábamos de este que se genera en la zona del cuello, que aquí sí que crece bastante, ¿ya? Y le vamos a llamar higroma quístico, ¿ya? Se manifiesta como una gran tumoración en la cara lateral del cuello, ¿ya? Acá el bebecito no se ve, pero es la cara lateral del cuello. Suele estar cubierto por piel de aspecto normal y suele ser muy péndulo, ¿cierto? Crece como un péndulo hacia abajo esta lesión, alcanzando varios centímetros de diámetro. Generalmente aparecen durante el primer o segundo año de la vida del paciente y a la palpación su consistencia es quística y fluctuante. Histopatología. Los vasos proliferativos del linfangioma son de pared fina y están revestidos por células endoteliales redondeadas. En linfangioma lingual, los canales linfáticos cavernosos suelen extenderse entre las crestas intrapapilares del epitelio, produciendo nódulos pseudopapilomatosos en la superficie. Y los canales linfáticos están en contacto con un epitelio sin tejido fibroso intermedio. El aspecto histológico del higroma quístico es similar al del linfangioma de la mucosa oral, o de la submucosa oral. Los espacios vasculares suelen ser de tamaño considerable y el calibre variable, profundizan en los tejidos y discurren por entre las fibras musculares y el tejido conjuntivo fibroso. Ya empieza a expandirse en varias partes del tejido, incluso en profundidad. Aunque la lesión es infiltrante, lo que decíamos que se va infiltrando entre varios tejidos, generalmente no destruye las estructuras vecinas porque es benigno. Les voy a dejar aquí las fotitos del linfangioma, ¿ya? De la parte histopatológica. Yo siempre les digo que esto le echen una repasada, lo conozcan, ¿cierto? Pero el día de mañana es más importante que ustedes aprendan bien a diagnosticar esto de la forma clínica para poder saber cuándo biopsiar y cuándo no. De todas formas, en esta imagen, ¿cierto? Vemos estos espacios, ¿cierto?, que se empiezan a generar acá, y tanto en la submucosa y la papila dérmica produciendo nódulos a nivel superficial. Entonces empiezan a generar estos pequeños
espacio que empiecen a dar ya a la zona más superficial estos nódulos que eran los que veíamos en las fotitos anteriores. ¿Ya? Tratamiento. Los vasos linfáticos proliferativos se extienden a menudo entre las fibras musculares y los planos faciales, dificultando su extirpación quirúrgica. Acuérdense que era infiltrante. ¿Ya? Los linfangiomas involucionan a menudo solitos, espontáneamente durante la pubertad, y suelen dejarse sin tratamiento hasta los 18 años de edad. Los que no involucionan suelen detener su crecimiento y pueden dejarse sin tratar. La extirpación quirúrgica suele diferir, ya que muchos tumores recidivirán debido a la imposibilidad de extirpar completamente todos los espacios vasculares, y se han empleado con cierto éxito la criocirugía, que es la cirugía con frío, ¿cierto? Con hielo, y la cirugía con láser. Entonces, muchos de estos, si uno los trata, pueden volver a aparecer porque como es un vaso, ¿cierto? Es muy difícil lograr abarcarlo completamente, ¿ya? Entonces, si uno trata una parte, pudiese volver a manifestarse esta patología. Y el último que vamos a ver es el sarcoma de Kaposi, que también es una lesión vascular. ¿Lo habían escuchado antes el sarcoma de Kaposi? Y doctora, lo habíamos visto en histoembriología. ¿En embriología? Sí, en histoembriología, sí. ¿En Histología. histología? Exacto. Sí, en embriología no creo que lo hayan visto. Sí, sí, eso, sí, en histología, en histología. Ya, ¿se acuerdan a quién está asociado el sarcoma de Kaposi? ¿El VIH o no? Así es, ¿ya? ¿Pacientes con VIH? Ya. Sí. Vamos a aprender que el paciente que es VIH positivo no es sinónimo de SIDA, ¿ya? El paciente VIH, hay pacientes que pueden tener VIH toda su vida y Sí, pero no jamás SIDA. manifestar una enfermedad, ¿ya? Cuando Claro. hablamos de paciente con SIDA, hablamos de un paciente que manifiesta características clínicas, que está descompensado, ¿ya? Hoy en día hay muchos pacientes que según la carga viral con la que fueron infectados, ¿cierto? Ya sea por vía parenteral, ¿cierto? Porque se pincharon con una aguja, que son las menos, la mayoría son, ustedes saben, por transmisión sexual, ¿cierto? Sí. Pero según la carga viral con la que fueron contagiados, ¿cierto? Que se alojó en su cuerpo, se puede controlar con antirretrovirales, ¿ya? Sí. Entonces hay pacientes que se pueden mantener muy estables, ¿ya? Sí, súper estables. De hecho, pueden mantener relaciones sexuales Exacto. con Pueden su incluso pareja. convertirse en pacientes no contagiantes. Exacto. No transmisibles, porque sus niveles de virus son tan Están controladas, claro. Son pacientes que tienen que mantenerse controlados en que es como si control. no tuvieran nada. Que es como si no Exacto. tuvieran nada. Entonces ahí hacemos la diferencia entre el paciente que es VIH positivo y el paciente con SIDA. El sarcoma de Kaposi es de un paciente con SIDA, ¿ya? Porque es una manifestación clínica bien grande de esta patología. En general, no es sinónimo de SIDA, sino que la mayoría Se asocia. está asociado a pacientes con SIDA, aunque hay casos de sarcoma de Kaposi en pacientes que no son sidosos, pero son pacientes que pudiesen estar inmunosuprimidos. ¿Ya? Como la candidiasis también, ¿no? Algo así. No, la candidiasis no está asociada a SIDA. Entonces O sea sea, el VIH, ¿no? no, tampoco. O sea, lo que pasa es que ahí tenéis que hacer la diferencia. El paciente Ah, con ya. SIDA es un paciente inmunosuprimido. Por lo Sí, tanto, todas las patologías las puede presentar, ¿ya? sí, Pero la no, candidiasis la Juanita. puede tener cualquier persona, porque la cándida es un hongo que está normalmente en nuestras mucosas, ¿ya? En nuestra mucosa oral, en la mucosa, por ejemplo, vaginal, y por lo tanto, cuando hay un desequilibrio de esto, de las bacterias versus los hongos en nuestra boca, se genera entonces, ganan entonces, ¿cierto?, los hongos y se presenta la candidiasis, ¿ya? Un ejemplo de ellos, y a veces creo que no se habla mucho, cuando nosotros damos antibióticos, hay muchas mujeres que cuando toman antibióticos, como los antibióticos matan las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿cierto?, nosotros estamos tratando la boca, pero estamos dando un fármaco vía oral que va a incidir en todo el cuerpo. Hay muchas mujeres que presentan candidiasis vaginal cuando nosotros les damos antibióticos por una patología oral. Así de simple. Y lamentablemente muchas veces se habla muy poco
A nosotros no nos tiene que dar ni vergüenza conversarlo con nuestro paciente. Hay pacientes que son más abiertas y lo conversan sin ningún problema, pero también nosotros tenemos que tenerlo en consideración, ¿ya? Para el día de mañana, no Sí, tiene nada claro, que es ver. verdad. Sí, tiene que ver con la administración de antibióticos, ¿ya? Hay gente que incluso, bueno, con la amoxicilina no pasa tanto, pero con los pacientes que toman amoxicilina clavulánico, sí le matamos muchas bacterias, entonces ahí perdemos el equilibrio, ¿cierto? Este equilibrio que se genera en las mucosas de bacterias y hongos, y predominan la cándida, ¿ya? Entonces, sarcoma de Kaposi es extremadamente raro en ausencia de infección por VIH. Estos tumores se localizan típicamente en el paladar y en las extremidades inferiores en hombres de edad avanzada. Perdón. El tumor se asocia a un herpesvirus gamma denominada herpesvirus asociado a sarcoma de Kaposi o virus del herpes tipo 8. El sarcoma de Kaposi asociado a VIH suele localizarse en la piel y en la cavidad oral. Y cuando aparece un sarcoma de Kaposi en un paciente infectado por VIH, generalmente implica un diagnóstico de SIDA, es lo que yo les decía, ¿cierto? No está asociado a una manifestación clínica, por lo tanto, ya debiese considerarse como un paciente con SIDA. Etiología desconocida, uy, qué mala la foto. Inmunosupresión marcada asociada a VIH tipo 8, estadios avanzados de edad y pacientes con VIH. Clínica, posee 3 etapas: macular, manchas, ¿cierto? Placa, donde ya se empieza a endurecer, y nodular, ya que se empiezan a generar estas pelotitas de color púrpura o marrón oscuro, y se puede acompañar por linfoedema. Piel del rostro y de las extremidades inferiores, encía, paladar, labio y lengua son zonas donde lo podemos encontrar. Diagnóstico diferencial, diferenciarlo entonces del hemangioma capilar, ¿ya? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Haciendo estudios también de sanguíneo, ¿cierto? Para saber si nuestro paciente es o no sidoso, ¿ya? O el estadio que se encuentra. Un paciente que vamos a diferenciar un hemangioma capilar, un paciente de edad avanzada, no lo vamos a estar diferenciando a los 70 años, ¿cierto? Si el hemangioma lo más probable es que se haya presentado en una edad mucho más temprana, ¿cierto? Entonces son las cosas de repente que nosotros tenemos que hacer clic, decir, ¿cómo diferencio esto de esto? Ah, porque esto pasa cuando el paciente es chico, no cuando el paciente es grande. Ah, el paciente probablemente está con SIDA y tal vez ni siquiera lo sabe, ¿ya? Así que ahí hay que ir nosotros tener que hacer nuestro esquema mental, ir descartando por la anamnesis, ¿ya? Edad del paciente, si tiene o no tiene enfermedades, ¿cierto? Si toma algún fármaco, son las cosas que nos van a ir a nosotros haciendo pensar cómo diferenciar una patología de otra, ¿ya? Tratamiento, resección quirúrgica, radio y quimioterapia. Características clínicas: en la piel, las lesiones del sarcoma de Kaposi evolucionan desde una fase macular, de coloración amoratada, a una configuración nodular, ¿cierto?, de color rojo, azul o amoratado. En el paladar, es la localización más frecuente de sarcoma de Kaposi en la cavidad oral, pudiendo afectarse la mucosa del paladar duro y blando. Al igual que en la piel, las lesiones precoces son maculares, manchitas, ya rojas o azules, y bien delimitadas. Estas proliferaciones maculares angiomatosas progresan a menudo a grandes tumefacciones nodulares. Y las lesiones no suelen blanquearse con la compresión, ya que carecen de canales vasculares bien definidos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo apretamos, no es fácil que veamos que se blanquea la zona, porque lo más probable es que está recibiendo irrigación de tantas partes, porque es una mezcla de irrigación también, y por lo tanto es difícil que vayamos a ver esa zona blanquecina como cuando uno comprime una zona. Y entonces esta lleva un estadio bastante más avanzado, ¿cierto? Acuérdense que parte como una manchita, luego avanza como una placa, y ya sus últimas manifestaciones como un nódulo. En este caso ya estamos hablando de nódulos, ¿cierto? Sí, eso. Y también Terrible. este paciente en la piel. Dígame, Santiago. Que ahí se ve que está bien complicado el paciente. Claro, este paciente es un paciente que claramente está descompensado, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces, existen 4 tipos: el clásico, endémico, iatrogénico y el asociado a VIH.
y se han descrito en la literatura hasta 10 variantes diferentes, de mácula, en placa, en nódulo, con linfadenopatía, exofítico, infiltrativo, un montón de tipos de sarcoma de Kaposi. En la histopatología, tenemos que en la biopsia de la piel, por tinción con hematoxilinosina, podemos observar células fusiformes distribuidas en la dermis que dibujan luces vasculares irregulares y puede haber extravasación hemática. No son exclusivos del sarcoma de Kaposi, ya que se pueden observar en granulomas piógenos, tejido de granulación y angiosarcomas. El signo sí que es promotorio, ya, también se ha descrito por estos tumores y consiste en luces vasculares que disecan los vasos preexistentes. Puede haber atipías y mitosis, aunque a pesar de ser un tumor maligno, no se caracteriza por presentar un índice mitótico muy alto. Entonces, hablaba de estas luces vasculares, estos como espacios que genera el sarcoma de Kaposi. Tratamiento. El tratamiento local está indicado, pero solamente en los estadios iniciales. La cirugía está indicada para aquellos casos de sarcoma de Kaposi clásico con lesión única, que pudiese uno controlarlo más, ¿cierto? Esta puede ser cirugía excisional, sacándola, ¿cierto? Legrándola, que es con un raspado, o se legrado con electrocauterización o criocirugía. Este raspado, ¿cierto?, para poder sacar toda esa zona que está mal. Cuando es localizado, ya cuando es mayor es mucho más complicado. El láser se puede utilizar para destruir la masa tumoral, se han empleado el láser de argón, láser de dióxido de carbono y de colorante pulsado para tratar lesiones orales grandes o lesiones cutáneas maculares. Diagnóstico diferencial, se debe establecer el diagnóstico diferencial con la angiomatosis basilar, angiosarcoma y hemangioma. Las formas más nodulares de sarcoma de Kaposi deben diferenciarse también de esporotricosis e infecciones por micobacterias atípicas, entre ellas el micobacterio marino. Eso, chicos, ¿alguna duda? No, doctora, pero re largo. Re largo.